está relacionada a trastornos genéticos importantes y que antes pues se clasificaba nomás como diabetes tipo 2 y pues a veces respondía bien y a veces no tanto. También mencionamos ahí las pancreatectomías, que harían referencia a cirugías que extirpan quirúrgicamente un segmento grande del páncreas, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras causas o principales causas para pancreatectomías es el cáncer de la cabeza del páncreas, que obviamente como hay un tumor canceroso vamos a tener que extirpar el tumor y con eso vamos a sacar una porción bastante grande del páncreas y obviamente hay menos glándula para producir insulina y por eso el paciente va a debutar en diabetes, ¿sí? Lo mismo cuando hablamos de pancreatitis. Sabemos que las pancreatitis son cuadros que tienen bastante morbimortalidad. Entonces, eso implica evidentemente que durante el tiempo que el páncreas esté enfermo, esté inflamado, no va a poder producir adecuadamente insulina. Si el paciente sale de la pancreatitis y se estabiliza, es probable que el páncreas, si recupera bien, pueda producir suficiente cantidad de insulina y la hiperglicemia remita, ¿sí? Pero puede ser que o el paciente fallece o queda con una lesión permanente después de la pancreatitis y su capacidad de producción de insulina es deficiente y por lo tanto se mantiene la hiperglicemia, ¿sí? Entonces varía dependiendo de cómo responde el paciente. También hablamos de la farmacoterapia. Aquí podríamos decir que una de las causas principales de hiperglicemia es el uso de corticoides. Las sustancias esteroideas como dexametasona, hidrocortisona, de todo lo que son corticoides, generan aumento de la resistencia a la insulina. Y eso hace que el paciente pueda debutar con hiperglicemia o con diabetes farmacológica, ¿sí? Por ejemplo, digamos que el paciente tiene COVID. Le vamos a dar corticoides, si está sobre todo en un estadio moderado, severo, por más de 10 días en dosis altas le vamos a dar corticoides. Entonces, claro que sí le podemos generar una hiperglicemia, una resistencia a la insulina marcada durante el tiempo que estemos utilizando el corticoide, ¿sí? Entonces sí es importante y por eso es que van a ver que habitualmente decimos los corticoides están contraindicados en los pacientes con diabetes, no se debería usar. Pero les pregunto, si tuvieran un paciente que tiene diabetes y que está con COVID en un estadio moderado y está con edema pulmonar o con neumonía y hay mucha inflamación en los pulmones, ¿le darían o no le darían corticoide? Sí, le van a dar, aunque sea diabético, ¿sí? Pero ¿qué no debo olvidar? Que durante el tiempo que use el corticoide, porque si lo necesito utilizar, debo vigilar de forma más estricta la glicemia. Sé que se va a alterar y probablemente necesite modificar el tratamiento y ser más agresivo si quiere con los hipoglicemiantes, con la metformina, etc., durante el tiempo que esté usando los corticoides, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos aquí también las enfermedades extrapancreáticas, vale decir, recuerden que el páncreas, al ser una glándula, tiene ejes de control, es decir, tenemos el eje hipotálamo hipofisario, en este caso pancreático. Por lo tanto, cualquier enfermedad, tumor, lesión que exista en la hipófisis o que exista en el hipotálamo le van a afectar al páncreas, ¿no? Entonces puede ser que hay un problema en la hipófisis, que hay un problema en el hipotálamo. El páncreas está sanito, pero no trabaja bien porque sus jefes están enfermos, ¿sí? Entonces también se debe considerar esas situaciones. Bien, vamos a ver un poquito algunas características de la diabetes tipo MODY. MODY hace referencia a Maturity Onset Diabetes of the Young, que sería la traducción, la diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, ¿sí? Porque evidentemente se produce en edades tempranas, diríamos, pero no tan tempranas como otras que se presentan en niños. Estas normalmente aparecen alrededor de los 25 años y además suele haber un antecedente generacional, es decir, que el paciente tiene antecedentes de que varias generaciones de la familia hay personas con diabetes, ¿no? Entonces sí existe una carga genética importante, normalmente es monogenética con herencia autosómica dominante y decimos que existe 50% de riesgo heredado, vale decir que de cada 4 hijos, 2 probablemente tengan este tipo de diabetes, ¿sí?
También es importante considerar que estos en general responden muy bien al tratamiento asociado a dieta y fármacos, o sea, ejercicio, dieta y fármacos, que siempre decimos. Más o menos alrededor de los 2 años tenemos muy buen control farmacológico y se puede mantener en el tiempo porque la respuesta suele ser buena, ¿sí? Existe un montón de subtipos de módulo, fíjense. No vamos a entrar en detalles, esto seguro que lo van a ver cuando vean genética, ¿sí? Pero lo que decimos es que en todos estos el elemento en común es que hay alteración de la secreción de insulina, ¿sí? Así que fíjense, se han descrito hasta ahora 6 tipos ya de MODIs que tienen variaciones en los puntos específicos que van a producir la afectación. Bien, si hablamos de la diabetes tipo 4, conocida también como diabetes gestacional, esta es propia y característica de la gestación, ¿sí? Y lo que ocurre es que durante la gestación aparece intolerancia a la glucosa. Y normalmente cuando la gestación termina, también tendría que desaparecer la diabetes gestacional. Si persiste, hay que considerar que puede ser que haya sido una diabetes no gestacional, que no se ha diagnosticado y que ha debutado con el embarazo y que por eso después de que termina el embarazo pues persiste. ¿Por qué? ¿Quién causa la diabetes gestacional? La placenta y las hormonas placentarias van a ser las que generan resistencia a la insulina. Entonces, la placenta y las hormonas placentarias están presentes solamente durante la gestación, ¿sí? Y después del alumbramiento, cuando se elimina la placenta y ya no hay hormonas placentarias, la diabetes debe desaparecer. Pero si persiste, como decíamos, es probable que haya sido un diagnóstico inapropiado y que es una diabetes tipo 2 o algo así y no es una diabetes gestacional estructural, ¿sí? Bien, se ha visto una prevalencia hasta del 7% en las gestaciones, aunque dependiendo del autor que revisamos nos dice va del 1 hasta el 14%, dependiendo de algunos otros criterios que se puedan analizar durante la gestación. ¿Qué nos dice? Normalmente vamos a hacer diagnóstico de diabetes gestacional cuando se excedan los siguientes valores de glucosa plasmática en una mujer embarazada. Glicemias en ayunas por encima de 92 miligramos de cilitro. Glicemias a la hora de la prueba de tolerancia a la glucosa por encima de 180 miligramos de cilitro y a las 2 horas por encima de 153 miligramos de cilitro. Esos son los criterios para una mujer embarazada, ¿sí? Bien, además, ¿qué decimos? La prueba se tiene que realizar idealmente entre la 24 y 28 semanas de gestación, ¿sí? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no, por ejemplo, no sé, pues a las 12 semanas de gestación? ¿Por qué no hago antes de las 24? ¿Qué implicaría el tamaño de la placenta? Ya, podríamos decir que en las primeras semanas de gestación la placenta está chiquitita, recién se está implantando, recién está empezando a producir sus hormonitas. Entonces, después de las 22 semanas, recién se estima que la placenta ya está pues bien implantada, grandota, en su máxima expresión funcional, y ahí es que va a producir todas estas alteraciones que vamos a describir, ¿sí? Entonces, esa es la etapa gestacional ideal para hacer el diagnóstico. Ahora, si tenemos sospecha y hemos hecho entre la 24 y 28 semanas y nos ha salido negativo, podemos repetir el test y podemos repetirlo entre la 31 y la 33 semanas de gestación. ¿Cómo hacemos? Le vamos a pasar su bolo de 75 gramos de glucosa, la prueba de tolerancia a la glucosa habitual, en este caso disuelta en 375 cc de agua, y lo va a ingerir en 5 minutos y vamos a hacer la medición a la hora y a las 2 horas, y como hemos dicho, pues si está por encima de sus parámetros, entonces es positivo, ¿sí? ¿Qué implicaciones tendría de riesgo para el bebé? En general, lo que más le ocurre al bebé es que es macrosómico, ¿sí? O sea, son bebés grandotes, pero no suele tener afectaciones significativas en el bebé, ¿sí? A veces sí, como se ha acostumbrado a
sanguíneos no sean hipoglicémicos, ¿sí? Hay que vigilar, normalmente los primeros días, semanas se va a adaptar, ¿sí? Pero no suele traer más complicaciones. Ahora, que sí existen factores de riesgo para la embarazadita que nos pueden sugerir a que tiene más riesgo de debutar con una diabetes gestacional son los siguientes. Por ejemplo, que ya haya tenido diabetes gestacional en otras gestaciones, ¿sí? Que tenga más de 30 años, resulta que si la mamá es añosa, pues la probabilidad es más alta. Que tenga antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, papás, hermanos, etc. Pacientes que tengan índices de masa corporal de 27 o más al inicio del embarazo, vale decir, obesidad, ¿sí? Antecedentes de macrosomía fetal en alguno de los hijos anteriores, porque obviamente puede ser que no le han hecho el diagnóstico de diabetes gestacional, pero la macrosomía fetal es porque han debutado con diabetes gestacional. También antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada, porque no sabemos, o sea, puede ser que algo ha pasado relacionado con la glicemia y por eso ha fallecido el bebecito y no se han dado cuenta. Entonces sí, hay que preguntar antecedentes. Este es súper común en nuestro medio. Síndrome de poliquistosis ovárica. ¿Sí? O sea, sabemos que los ovarios poliquísticos en general en la población latina son súper extra recontra comunes. Entonces sí es un factor de riesgo. ¿Sí? Antecedentes de madres de alto o bajo peso al nacer. Glicemia en ayunas mayor a 85 miligramos de cilindro, como ya mencionamos. Mujeres que han tenido preeclampsia, que son multíparas o que han usado drogas hiperglicemiantes como corticoides, retrovirales, betamiméticos, etc., antes de la gestación, ¿sí? Entonces, en todas esas situaciones hay mayor riesgo. Este grafiquito nos esquematiza un poquito eso, ¿no? Lo que hemos mencionado. Bien, otro elemento importante que debemos recordar es pues todo lo que está relacionado con la insulina, porque una base fundamental del tratamiento de los pacientes que son insulino dependientes va a ser insulina, les vamos a dar insulina. Pero a muchos pacientes diabéticos tipo 2, como dijimos al principio, es muy probable que también tengamos que darles insulina a largo plazo porque no hacen la triada de fármacos, dieta y ejercicio. Solo toman fármacos y el fármaco solito nunca es suficiente, ¿sí? Entonces es muy probable que tarde o temprano necesitemos darle insulina, aún siendo diabético de tipo 2. Bien, entonces fíjense, la insulina se considera un péptido. ¿Cuál es la diferencia entre péptido y proteína? ¿Cuántos tiene un péptido? ¿Cuántos tiene una proteína? La proteína más de 100, ¿sí? Si tiene menos de 100 es péptido, puede ser dipéptido, polipéptido, oligopéptido, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, la insulina tiene 51 aminoácidos en su estructura química y por lo tanto es un péptido. Va a ser procesada en el aparato de Golgi de las células beta y se almacena en gránulos que se van a liberar cuando sea necesario. Evidentemente vamos a ver que tenemos un ritmo basal de liberación y un ritmo estimulado que se activa cuando ingerimos alimentos principalmente. El páncreas de un individuo estándar, vamos a decir, contiene 8 miligramos de insulina, que sería el equivalente a 200 unidades internacionales. Entonces, es importante que se acuerden este parámetro, ¿sí? 200 unidades internacionales, porque vamos a comparar con lo que habitualmente les damos a los pacientes. Y van a darse cuenta que 200 unidades es por demás una cantidad realmente alta para controlar cualquier elevación glicémica de un paciente, ¿sí? Entonces, con esto no debería haber pacientes con diabetes, pero sí hay. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bien, si recordamos la secreción de insulina que hemos aprendido en fisiología, sabemos que en condiciones normales tenemos un ritmo basal y un ritmo estimulado, es decir, ¿no? El basal son pequeñas cantidades que se van a ir liberando constantemente. Y la estimulada es una elevación brusca, abrupta, vamos a decir, de insulina que se va a producir en relación a
la presencia de alimentos, proteínas, carbohidratos, como vamos a ver, de una cantidad más alta de insulina para controlar esos niveles glicémicos del paciente. Es así que vamos a ver que, por ejemplo, quienes estimulan esa secreción exagerada de insulina, la presencia de azúcares o carbohidratos, la presencia de aminoácidos, de péptido 1-glucanoide, de colecistocinina, de la actividad vagal y los beta-adrenérgicos, ¿sí? ¿Por qué nos interesa eso? Porque vamos a ver que estas características o estos elementos hacen que se libere más insulina. En cambio, ¿quiénes inhiben la liberación de insulina? La somatostatina, que es reguladora, la leptina, el aumento de la concentración de glucosa y de ácidos grasos de larga evolución, pero ojo, estos dos, estamos hablando del aumento de la concentración dentro de la célula, ¿sí? Porque si hay más concentración de glucosa en sangre, se libera, pues no se inhibe, ¿no? Pero si hay mucha glucosa dentro de la célula, se inhibe porque ya es suficiente, ya no se necesita. Y lo mismo con los ácidos grasos, ¿sí? Y bueno, la degradación va a ser hepática y renal. Ahorita vamos a ver algunos elementos importantes de acción. Bien, esta celulita es una celulita beta. Y nos interesa porque esta nos va a ayudar a entender qué es lo que ocurre en condiciones normales para la liberación de insulina. Entonces, fíjense, los receptores GLUT, que son los que están muy distribuidos en las células beta del páncreas, captan glucosa rápidamente, la glucosa entra, se metaboliza y forma ATP. El aumento de la concentración del ATP en la célula beta hace que se cierren los conductos de potasio. Al cerrarse los conductos de potasio, la célula se va a despolarizar y esa despolarización va a producir la apertura de los canales de calcio. El calcio va a ingresar a la célula y va a haber un aumento de la concentración de calcio a nivel intracelular. Ese aumento de la concentración de calcio va a ser el estímulo necesario para que estas vesículas que contienen insulina se fusionen con la membrana y esa fusión con la membrana libere la insulina hacia la periferia. Entonces, ¿necesita alguien? Entonces, fíjense, la insulina de esa forma se libera para ir a actuar en los otros tejidos, en las otras células. ¿Por qué nos interesa este gráfico? Porque sí tenemos fármacos que se les conoce como secretagogos de insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que estimulan mayor secreción de insulina en el paciente. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, seguro que ustedes conocen a las sulfonilureas. ¿Conocen alguna sulfonilurea? Les aseguro que sí. ¿Conocen a la glibenclamida? Sí, ¿no ven? Entonces, la glibenclamida es una sulfonilurea. ¿Sí? ¿Qué hace la glibenclamida? Cierra el canal de potasio y remeda todo este proceso liberando más insulina del paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense, esos fármacos para ser altamente efectivos necesitan que el sistema del paciente esté funcionando bien y que la célula beta del paciente tenga insulina, porque ahí van a funcionar, van a hacer que se libere más. Pero ¿qué pasaría si les doy glibenclamida a mi paciente y no funciona? O está tomando glibenclamida, no sé, por 5 años, ya estamos empezando el 6º año y no hay buen resultado como al principio. ¿Qué podrían pensar?